Rusia está contra las cuerdas. Sus fuerzas están sufriendo numerosas bajas, con cientos de soldados pereciendo cada día. La guerra en Ucrania se ha prolongado mucho más de lo que el Kremlin jamás esperó, y ahora al presidente ruso Vladimir Putin se le están agotando las opciones. En un movimiento desesperado, Rusia ha recurrido a un aliado poco probable y controvertido, Corea del Norte. Pero no para armas y municiones de las cuales ya se ha acusado a Pyongyang de suministrar a Moscú. Esta vez es diferente, mucho más serio. Los informes sugieren que los soldados norcoreanos podrían ser enviados al frente, verdaderas botas en el suelo. Una alianza que marca un peligroso nuevo capítulo en esta guerra. Este movimiento cuestiona si el apoyo de Corea del Norte a Rusia tendrá implicaciones en la guerra de Ucrania. Y aún más crucial, ¿esto hará que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la alianza militar más fuerte del mundo, intervenga y combata directamente por Ucrania? En este video, analizaremos esta alianza y sus implicaciones para la guerra, y cómo podría forzar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte a repensar su rol en Ucrania. En este punto, ya no se trata solo de Ucrania. Se trata del futuro del conflicto global. Antes de sumergirnos en cualquier escenario, veamos los conceptos básicos. No se puede comprender el panorama completo sin antes conocer la participación de Corea del Norte. Es decir, requerimos los hechos previo a afrontar las consecuencias. Así que comencemos con lo que sabemos. Los informes sobre la participación de Corea del Norte en la guerra en Ucrania se acumulan y son difíciles de ignorar. La inteligencia militar y gubernamental ucraniana, la inteligencia surcoreana y los medios occidentales coinciden en sus declaraciones. Las tropas de Corea del Norte están entrando en la guerra del lado de Rusia. Sin embargo, estas fuentes no concuerdan en el número exacto de soldados norcoreanos involucrados. Una fuente de inteligencia militar ucraniana reveló a la British Broadcasting Corporation que Rusia está formando una unidad de 3.000 soldados norcoreanos. Kiev cree que esta unidad podría estarse preparando en Ulan-Ude, cerca de la frontera mongola. Al mismo tiempo, una fuente militar del lejano oriente de Rusia confirma que los norcoreanos ya han llegado a una base cerca de Ussurisk, al norte de Vladivostok, pero enfatiza que los números no se acercan en absoluto a los 3.000. No obstante, la fuente no precisó el número exacto de soldados desplegados en el lejano oriente. Según informes del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, ya se han enviado 1.500 soldados a Rusia. Se informa que estos soldados llegaron entre el 8 y el 13 de octubre de 2024, transportados en 7 barcos rusos a Vladivostok. Pero no vinieron solos. Informes sugieren que trajeron uniformes, armas y documentos de identificación rusos falsificados. Sin embargo, el Servicio Nacional de Inteligencia afirma que esta es solo la primera ola de soldados. Según la agencia, seguirán más norcoreanos, potencialmente aumentando su número a unos asombrosos 12.000 soldados. Es una cantidad suficiente para tener un impacto significativo. Aunque la cifra no ha sido confirmada oficialmente, indica el profundo involucramiento de Corea del Norte en la guerra de Ucrania. En cuanto a dónde se dirigen estos soldados, se espera que la unidad norcoreana de Ulan-Ude sea desplegada en la provincia de Kursk en Rusia, la misma área donde las fuerzas ucranianas lanzaron una incursión en agosto. Su función puede ser vigilar partes de las fronteras ruso-ucranianas, permitiendo a las tropas rusas combatir más directamente en otros sitios. Pero no esperes a los soldados norcoreanos en el frente aún. Expertos como el editor de la publicación ucraniana Defense Express, Valery Ryabik, creen que estas tropas se utilizarán en roles más de apoyo al principio. Aunque no sean enviados al combate de inmediato, su presencia permite a Rusia mover más de sus propias fuerzas a posiciones ofensivas. Podrías pensar que esta evidencia suena especulativa. ¿Dónde está la prueba concreta? La evidencia más contundente de la participación de Corea del Norte proviene de un video compartido con Cable News Network por el Centro Ucraniano para la Comunicación Estratégica. El clip muestra a soldados norcoreanos en un campo de entrenamiento ruso, donde reciben uniformes y equipo. A pesar de la baja calidad del audio, las conversaciones parecen ser en coreano, aunque no se pueden entender del todo. Y este es solo un video. Otro video, geolocalizado por Cable News Network, muestra tropas norcoreanas llegando al campo de entrenamiento Sergeyevka, cerca de la frontera ruso-china. Se escucha a un hablante de ruso decir, "No podemos filmarlos, y hay millones de ellos aquí". Esto es solo el comienzo. Aunque millones es una exageración, estas palabras enfatizan la magnitud y el secretismo de este desarrollo. Cable News Network compartió un cuestionario que los reclutas norcoreanos llenaron al llegar a Rusia, proporcionando sus tallas para sombreros, uniformes y zapatos. La parte superior de este cuestionario está escrita en ruso, mientras que las diversas opciones de tamaño están escritas en coreano. Esto señala que los norcoreanos no solo se están integrando, sino también preparando para su nuevo papel.
El cuestionario y los 2 videos también respaldan los informes del Servicio Nacional de Inteligencia, que afirman que los soldados están siendo equipados y entrenados para ser desplegados en Ucrania. De acuerdo con el Servicio Nacional de Inteligencia, los soldados norcoreanos, ahora en bases militares en Vladivostok, Ussurisk, Khabarovsk y Blagoveshchensk, se enviarán a combate luego de finalizar su entrenamiento. Una cortesía que no se ha extendido a muchos soldados rusos, lanzados al combate con preparación y equipo mínimos e insuficiente entrenamiento. Pero dado quienes se informa que son estas tropas norcoreanas, el trato especial no debería sorprender. Según el Servicio Nacional de Inteligencia, Kim Jong-un inspeccionó personalmente las unidades enviadas a Rusia antes de su despliegue, lo que sugiere que estos soldados podrían ser parte de las fuerzas de élite de Corea del Norte. Debido a la desconfianza hacia los reclutas, quienes podrían desertar, es probable que soldados de operaciones especiales altamente entrenados y leales estén involucrados en Ucrania. Las fuerzas especiales pueden sonar intimidantes, el tipo de tropas de élite con las que no querrías enfrentarte en combate. Imagina algo similar a los SEA, Air and Land, de la Marina de Estados Unidos, el Special Air Service británico, o el Spetsnaz de Rusia, unidades de élite reconocidas por su precisión, tácticas letales y entrenamiento de vanguardia. Pero no nos adelantemos, estamos hablando de Corea del Norte, un país notorio por su equipo anticuado, tácticas poco fiables y un ejército más hábil en grandes desfiles que en la guerra moderna. Son leales, tal vez en exceso, pero en habilidad de combate apenas se comparan con las mejores fuerzas especiales del mundo. ¿Qué puede esperar Ucrania de las fuerzas norcoreanas enviadas para oponerse a ella? Bueno, se informa que este personal enviado a Vladivostok proviene de las filas estimadas de 200.000 miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales, cuya tarea principal es sondear y probar las defensas de Corea del Sur. Este número solo probablemente sorprenderá a muchos, porque las fuerzas especiales de élite del mundo cuentan sus filas en cientos, no en cientos de miles. ¿Los SEALs? Aproximadamente 2.500 efectivos en activo. El Special Air Service británico, de 400 a 500 operativos de élite. Ni siquiera el infame Spetsnaz de Rusia se acerca remotamente a esa afirmación de 6 cifras. Kim está redefiniendo lo que significa ser especial o lidiar con un sentido inflado de grandeza militar. Ahmed Hassan, director ejecutivo de Gray Dynamics, una firma de inteligencia con sede en Londres, contextualiza la situación. Las fuerzas especiales de Corea del Norte pueden ser especiales según sus estándares, pero eso es apenas una insignia de honor al medirse contra los criterios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte o Rusia. En una escala del 1 al 10, dice, donde 1 es un soldado básico y 10 es la Fuerza Delta o el Special Air Service, el NK-4, se ubica en un sólido 5. En esencia, son los ejecutantes de nivel medio del mundo de las fuerzas especiales, siendo generosos. El único área donde el Fuerzas de Operaciones Especiales realmente se clasifica en la cima es el secreto. Esta es una de las unidades militares más secretas del mundo, lo cual no sorprende dado su país de origen. El Fuerzas de Operaciones Especiales es un enigma para Occidente, leal y bien entrenado, pero sin el equipamiento militar avanzado de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Las Fuerzas de Operaciones Especiales también tienen una historia colorida. Fundadas en 1968, ganaron notoriedad tras una desastrosa incursión en la Casa Azul, residencia presidencial de Corea del Sur, que resultó en la muerte de 26 de los 31 operativos involucrados. Dado que su introducción al mundo fue un desastre total, no debería sorprender que no se sepa mucho más sobre ninguna de sus hazañas posteriores. Se han reportado que las Fuerzas de Operaciones Especiales han sido desplegadas a Siria para apoyar el régimen de Bashar al-Assad. Sin embargo, también se especula que estas tropas eran simplemente mercenarios norcoreanos, lo que complica aún más la evaluación de sus verdaderas capacidades. Lo que sí sabemos con certeza es que participaron en un raro evento público en 2017, marchando orgullosamente junto a soldados regulares del ejército, porque nada dice fuerzas especiales de élite como una marcha sincronizada. En el mismo año, medios norcoreanos mostraron tropas fuerzas de operaciones especiales con camuflaje negro y gafas oscuras, portando un nuevo rifle con lanzagranadas. Varios informes indicaron que sus uniformes se parecían mucho a los de las fuerzas especiales de Corea del Sur, los boinas negras. Corea del Sur podría consolarse con el dicho de que la imitación es el halago más sincero. Los pocos detalles conocidos sobre el Fuerzas de Operaciones Especiales plantean una interrogante. ¿Su presencia cambiará el rumbo de la batalla o serán solo más botas en el terreno para Rusia que enfrentarán dificultades? Considerando los desafíos en Ucrania, la segunda opción parece más probable. Ya sean soldados norcoreanos especiales o regulares luchando por Rusia, su integración será una batalla cuesta arriba. Primero está la barrera del idioma.
Los soldados norcoreanos no son hablantes nativos de ruso, ni lo hablan en absoluto. Esto representa un problema significativo en el caos de la batalla, donde la comunicación es crítica. Integrar a miles de norcoreanos en las unidades militares rusas no es tan sencillo como sumar más soldados a las filas. Un analista destacó los problemas de Rusia al tratar de integrar a cientos de prisioneros en sus tropas, y esos individuos hablaban ruso. Imagina la complejidad adicional cuando las tropas en el terreno ni siquiera comparten un idioma común. Además, el frente oriental en Ucrania se ha convertido en una brutal guerra de desgaste, donde las operaciones encubiertas y tácticas de fuerzas especiales tradicionales podrían ser ineficaces. Dada la situación actual, la pregunta real es, ¿qué harán exactamente estas tropas norcoreanas en el campo de batalla? Sin un papel definido, podrían volverse una carga en vez de un recurso valioso. Otro reto desalentador es la inexperiencia en combate reciente de las fuerzas norcoreanas. Aunque el país presume de un impresionante ejército activo de alrededor de 1.28 millones, el cuarto más fuerte del mundo, la mayoría de estos soldados no han participado en operaciones de combate significativas en años. A diferencia del ejército ruso, que ha estado activamente involucrado en conflictos, las tropas norcoreanas son conocidas por sus habilidades de ingeniería y construcción. La guerra en Ucrania podría marcar su primera incursión en un conflicto internacional y entrar en un ambiente de tan alto riesgo, sin la experiencia adecuada, podría significar un desastre. También está el problema de las tácticas. La estructura militar norcoreana sigue el modelo soviético antiguo, lo que cuestiona cómo sus unidades de infantería motorizada se adaptarían a la guerra moderna. Sus tácticas tradicionales pueden no traducirse bien en una batalla definida por maniobras rápidas, tecnología y adaptabilidad. Y no olvidemos el riesgo de exponer a los norcoreanos a una vida en Occidente. Si estos soldados ven cómo vive la otra mitad, especialmente en comparación con las duras realidades de su país, las deserciones podrían volverse un problema grave, incluso con estas llamadas fuerzas de élite. Bruce Budwe Bennett, investigador senior de Defensa Internacional en RAND, un instituto de investigación estadounidense, ha instado a Estados Unidos a iniciar campañas de información para convencer a los soldados norcoreanos enviados a Rusia de que deserten. Esto nos deja con una pregunta más antes de discutir lo que significa la presencia de estas tropas para la guerra en Ucrania. ¿Por qué Corea del Norte envió tropas en primer lugar? Bueno, para empezar, Putin está desesperadamente necesitado de mano de obra. Tras 2 años y medio de guerra, Rusia ha tenido pérdidas asombrosas. Los informes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania indican que el país ha perdido 678.520 soldados desde febrero de 2022. Tras este duro golpe a sus tropas, ¿qué solución vislumbra Putin? Involucrar a norcoreanos en la lucha. Es una apuesta desesperada, pero ahí es donde se encuentra Rusia, acorralada y buscando cualquier aliado que pueda conseguir. Pero hay más en ello. Rusia no necesitaría tropas extranjeras si sus recientes esfuerzos de movilización obligatoria hubieran sido exitosos. Según Valery Akimenko, del Centro de Investigación de Estudios de Conflictos del Reino Unido, el despliegue de soldados norcoreanos podría ser la forma en que Putin enfrenta las consecuencias de la fallida movilización. El ejército ruso ha enfrentado resistencia pública y muchos reclutas simplemente se han negado a luchar, así que si no puedes convencer a tus propios ciudadanos de arriesgar sus vidas, ¿por qué no subcontratar el trabajo? Pero ¿por qué Corea del Norte aceptaría ayudar en estas condiciones? Bueno, resulta que Moscú y Pyongyang tienen mucho en común. Ambos son parias en Occidente, lo que ha profundizado sus lazos recientemente. Kim llamó a Putin su camarada más cercano, mientras le deseaba un feliz cumpleaños 72 el 8 de octubre. Sin embargo, para ambos países no se trata solo de cortesías diplomáticas. Se trata de sobrevivir en un ambiente global adverso. Pero seamos honestos, esta próspera relación está motivada solamente por incentivos mutuos. Moscú necesita soldados desesperadamente, y Pyongyang requiere dinero y tecnología. Es un caso clásico de tú me rascas la espalda, yo te rasco la tuya. Corea del Norte está sin dinero y aislada, y la perspectiva de recibir ayuda de Rusia es demasiado tentadora para ignorarla. Sin mencionar que el país podría beneficiarse sustancialmente del acceso a la tecnología militar rusa, algo que Moscú normalmente dudaría en compartir. Kim quiere que su país sea reconocido como un estado nuclear. Un poco de tecnología rusa podría contribuir en gran medida a ese objetivo. Además, un conflicto activo le permite a Corea del Norte demostrar sus capacidades militares globalmente, un sueño para cualquier nación que busque legitimidad. Más allá de las teatralidades, el acuerdo entre Rusia y Corea del Norte brinda a los soldados norcoreanos algo que realmente carecen: experiencia de combate real. Por un lado, esto puede representar un gran desafío para estas tropas, como ya se mencionó.
pero por otro lado, pueden verlo como una oportunidad para finalmente tener un sabor de la batalla después de años de aislamiento del combate real. Esto puede ser un gran problema para un ejército cuyo personal ha sido en gran medida entrenado para desfiles y posturas en lugar de situaciones de combate prácticas. Si logran regresar a Corea del Norte, todos vuelven con valiosos conocimientos sobre la guerra moderna, tácticas y equipos que podrían usarse para reforzar sus propias capacidades militares. En resumen, la participación de Corea del Norte no es solo un acto aleatorio de bondad. Es una estrategia de supervivencia y crecimiento en un mundo que mayormente les ha dado la espalda. Ambas naciones están operando desde una posición de debilidad, por lo que se atraen mutuamente para intentar sobrevivir. A medida que avanzan, es evidente que Rusia y Corea del Norte se centrarán en el beneficio mutuo a toda costa. Esto nos conduce al acuerdo de seguridad de beneficio mutuo que responde la pregunta del título del video. En junio de 2024, durante una visita poco común a Corea del Norte, Putin y Kim firmaron lo que llamaron un pacto pacífico y defensivo. No obstante, este acuerdo histórico se trata menos de mantener la paz y más de establecer una alianza militar para brindar asistencia mutua en caso de agresión contra cualquiera de las naciones. Según Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, esta asociación indica un nuevo nivel de desesperación por parte de Rusia y una profunda necesidad de apoyo, ya que continúa enfrentando grandes pérdidas en su prolongado conflicto. Ahora desglosemos los detalles específicos de este pacto. El acuerdo representa un cambio sustancial en los lazos históricos de las dos naciones, que han fluctuado a lo largo de las décadas. Reemplaza acuerdos anteriores de 1961, 2000 y 2001, marcando la primera cooperación militar formalizada entre los dos países en más de 20 años. El pacto busca fortalecer las defensas de ambas naciones contra lo que perciben como amenazas crecientes del oeste, particularmente de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Aunque el texto exacto de este pacto de defensa mutua sigue siendo clasificado, se han destacado elementos clave que ofrecen una visión de sus implicaciones. Para este video, la cláusula de asistencia mutua es el tema principal. Esta cláusula establece el apoyo mutuo entre ambos países en caso de ataque. Podrías estar preguntándote cómo este acuerdo podría justificar la participación de Corea del Norte en Ucrania cuando Rusia es el agresor. La situación cambió cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania incursionaron en el Oblast de Kursk en Rusia. Rusia podría ver esta incursión como un ataque a su territorio, activando la cláusula de asistencia mutua del Pacto de Defensa. Esto permite a Rusia solicitar apoyo militar de Corea del Norte, alegando defensa colectiva. Esto puede sonar descabellado, dado que Rusia inició el conflicto más amplio al invadir Ucrania. No obstante, la incursión en suelo ruso le da a Rusia el pretexto perfecto para presentarse como defensor legítimo. Esto plantearía múltiples complejidades. Para que la participación militar de Corea del Norte se considere legítima, Rusia debe probar que las acciones de Ucrania son un ataque armado a su territorio soberano y que la respuesta es proporcional a la amenaza. El principio de proporcionalidad es esencial aquí. Las respuestas militares excesivas o desproporcionadas podrían violar el derecho humanitario internacional. Además, el mundo ve claramente a través de estas afirmaciones de autodefensa, especialmente con las sanciones en curso a Corea del Norte y la amplia condena a Rusia por invadir Ucrania. Aunque este pacto de cooperación ofrezca un pretexto legal para que Rusia solicite ayuda a Corea del Norte, la realidad es más transparente. Esta llamada no es más que una excusa apenas velada para una mayor escalada, no un acto genuino de autodefensa. Esto nos lleva a la crucial pregunta de seguimiento: ¿por qué Ucrania no puede solicitar la ayuda de la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Desafortunadamente, hay una respuesta bastante directa a esta pregunta. Ucrania no puede pedir ayuda a la Organización del Tratado del Atlántico Norte por no ser miembro de la organización. El artículo 5 de la Carta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte establece que la defensa colectiva solo aplica a los Estados miembros. A pesar de las súplicas del presidente Volodymyr Zelensky y el liderazgo ucraniano por una membresía acelerada o mayor participación directa de la alianza, Ucrania sigue siendo considerada como un país socio. Esto implica que la Organización del Tratado del Atlántico Norte no está legalmente obligada a intervenir militarmente, independientemente de la gravedad de la situación. Y según Zelensky, la situación se volverá bastante grave. El presidente ucraniano ha expresado repetidamente su alarma por la posible participación de las fuerzas norcoreanas en el conflicto. Informes indican que hasta 10.000 soldados norcoreanos podrían alistarse para combatir junto a Rusia. Esto ya no se trata de transferir armas. Se trata de transferir personas de Corea del Norte a las fuerzas militares ocupantes, lo que podría provocar un conflicto que escalaría más allá de las fronteras actuales. Zelensky no es el único preocupado por la posibilidad de que tropas norcoreanas se unan al conflicto.
Aunque aún no hizo ninguna acusación independiente contra Pyongyang, Estados Unidos expresó preocupaciones sobre la posible presencia militar norcoreana en Ucrania. Por un lado, la participación de Corea del Norte le daría a Pyongyang retroalimentación en tiempo real por primera vez, alentando aún más a la ya entusiasmada nación. Como el general Charles Flynn, comandante del Ejército de Estados Unidos en Asia-Pacífico, expresa su preocupación por la retroalimentación que Corea del Norte recibe desde un campo de batalla real, permitiéndoles ajustar sus armas, munición, capacidades e incluso a su personal. También está la cuestión de qué implicaría la participación de Corea del Norte en la guerra. Legisladores estadounidenses como Mike Turner, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, han calificado los informes de movimientos de tropas en Ucrania como alarmantes y una escalada extrema del conflicto. Este sentimiento se fue secundado por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, Christophe Lemoine, quien se refirió a la participación de Corea del Norte en Ucrania como un desarrollo extremadamente preocupante y serio. Es notable que el presidente francés Emmanuel Macron fuera el único líder occidental en sugerir enviar fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para defender a Ucrania, causando revuelo en su momento. ¿Qué dice la Organización del Tratado del Atlántico Norte en esta ocasión? El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte, expresó que la alianza monitorea de cerca la situación, pero se abstuvo de confirmar el despliegue de tropas. Esto indica que, a pesar de las crecientes tensiones, la Organización del Tratado del Atlántico Norte tiene las manos atadas. La legalidad de la intervención sigue siendo una barrera significativa. La peor parte: Ucrania no está más cerca de unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte que al inicio del conflicto, dejando al país en una situación vulnerable. Aunque Zelensky ha presentado su plan de victoria para Ucrania, que incluye unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, los pasos concretos para lograrlo parecen difíciles de alcanzar. Los diplomáticos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte enfatizan que las fronteras de Ucrania deben estar claramente definidas antes de considerar su membresía, lo cual se complica ya que aproximadamente el 20% del país está controlado por las fuerzas rusas. Por ahora, la Organización del Tratado del Atlántico Norte solo promete dinero a Ucrania, no la membresía. ¿Cambiaría esto si Corea del Norte participa más? Absolutamente. El potencial para una escalada mayor podría hacer que la Organización del Tratado del Atlántico Norte reconsidere absolutamente su posición. Si la participación de Corea del Norte genera ganancias militares significativas para Rusia o intensifica el conflicto, podría forzar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte a actuar más decisivamente. Además, la participación de Corea del Norte podría presionar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte a intervenir, especialmente si conduce a crisis humanitarias o amenazas importantes a la seguridad europea. Si las acciones de Corea del Norte se perciben como desestabilizadoras de la región o contribuyentes a atrocidades, la Organización del Tratado del Atlántico Norte podría intervenir para defender las normas internacionales y proteger la estabilidad de Europa. Una alianza ruso-norcoreana fortalecida complicaría las cosas y podría obligar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte a intervenir. Después de todo, hablamos de la alianza de dos estados con armas nucleares, liderados por dos de los regímenes más impredecibles y agresivos del mundo. Una alianza ruso-norcoreana fortalecida no solo desestabilizaría a Ucrania, sino que amenazaría la seguridad de toda Europa. Pero aquí está el problema. Si se llega a eso, la Organización del Tratado del Atlántico Norte deberá elegir entre dos opciones imposibles: permitir que Ucrania caiga ante una Rusia envalentonada, respaldada por Corea del Norte, o intervenir y arriesgarse a la Tercera Guerra Mundial. Si la Organización del Tratado del Atlántico Norte interviene directamente en el conflicto con tropas y nuevas armas, las apuestas se elevarían a un nivel sin precedentes, convirtiendo la actual guerra regional en una global. Un enfrentamiento militar directo entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Rusia, casi con seguridad, activaría el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que obligaría a todos los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a defenderse mutuamente, convirtiendo efectivamente el conflicto en una guerra multinacional entre el oeste por un lado y Rusia y Corea del Norte por el otro. Pero recuerda, esto no solo se trata de combates terrestres o aéreos. 4 de 5 estados con armas nucleares se enfrentan en un conflicto abierto. El potencial para una escalada catastrófica es innegable. Rusia, ya presionada por las sanciones y pérdidas militares, vería la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte como una amenaza existencial. En tal escenario, Putin ha dejado claro que Rusia no dudaría en recurrir a las armas nucleares. La doctrina militar rusa permite el uso de armas nucleares tácticas en guerra convencional, especialmente si Rusia cree que su integridad territorial o la supervivencia del régimen está bajo amenaza inmediata. Introducir a Corea del Norte en la ecuación, otro país que se cree que posee armas nucleares, solo amplifica el peligro. En este contexto,
la Tercera Guerra Mundial no sería simplemente otro conflicto convencional a gran escala como la Segunda Guerra Mundial. Casi con seguridad involucraría ataques nucleares. Una vez cruzado el umbral nuclear, la desescalada se vuelve casi imposible. Ambos lados se verían obligados a responder de la misma manera, lo que llevaría a una destrucción generalizada a un nivel que la humanidad nunca ha experimentado. Incluso si el conflicto solo involucrara a Rusia y Estados Unidos, el miembro más poderoso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el resultado sería apocalíptico. Con 5.044 y 5.500 ojivas nucleares respectivamente, Estados Unidos y Rusia poseen casi el 90% del arsenal nuclear global. En un posible conflicto entre estos dos países, ciudades, infraestructuras y posiblemente naciones enteras serían destruidas en cuestión de horas. El número de muertos podría alcanzar decenas de millones, con las consecuencias a largo plazo de la caída nuclear y el daño ambiental afectando a miles de millones en todo el mundo. La simulación de 2019 del programa de Princeton sobre ciencia y seguridad global ofrece una visión más precisa de estas cifras. La simulación estimó que más de 90 millones de personas estarían muertas o heridas en las primeras horas de un conflicto nuclear entre los Estados Unidos y Rusia. Tampoco podemos subestimar la participación de los demás países. La participación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Ucrania podría atraer a otras potencias globales como China, que tiene una relación compleja con Rusia y Occidente, y verse obligada a tomar partido en el conflicto. Por supuesto, China también podría utilizar esta escalada para promover sus propios intereses en regiones como Taiwán o el sur del Mar de China, aunque una guerra nuclear sin duda haría que cualquier estrategia en estas regiones fuera inútil. Otras naciones, alineadas con la Organización del Tratado del Atlántico Norte o simpatizantes de Rusia y Corea del Norte, también podrían verse arrastradas al conflicto, expandiéndolo más allá de Europa y Asia. Básicamente, lo que comienza en Ucrania se convertiría en un conflicto que engulle cada rincón del mundo. Pero permíteme preguntarte, ¿estás de acuerdo? ¿Puede la Organización del Tratado del Atlántico Norte más Corea del Norte en Ucrania solo igualar a la Tercera Guerra Mundial? ¿Cuál crees que sería el detonante para que la Organización del Tratado del Atlántico Norte intervenga? ¿O crees que se puede evitar por completo una gran guerra global? Si es así, ¿cómo? Comparte tus teorías en los comentarios.